Ya, entonces les decía, ¿ya? Que estábamos frente, o que esto lo habíamos visto en reacciones químicas. Si una sustancia se reduce con mucha facilidad, significa que es un oxidante fuerte. Y más bien por el contrario, si se oxida con mucha facilidad, es un reductor fuerte. Por lo tanto, esto también sería verdadero. Estas preguntas casi siempre en UNI están asociadas a balance de ecuaciones químicas, ¿ya? Así que no se sorprenda si es que aparece una combinación de esto. Incluso uno de los ejercicios que resolvimos en YouTube, ¿no? Gracias a Mijael por compartirlo, ¿no? Estaba relacionado justamente con eso, relacionar electroquímica o electrólisis con electroquímica. Y espero que hayan revisado lo que les pedí en el video, que revisen lo que ocurre en el caso del sobrepotencial del cloro. Entonces, verdadero, 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 alternativa de respuesta sería la clave, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? Nada, ya. Continuemos. Siguiente. ¿Qué te dice? Determine la fuerza electromotriz de esta pila. Listo, chicos. Método Unidemia. A mí me lo enseñaron así, ¿eh? Yo la verdad tenía siempre el mismo problema de hacer siempre los ejercicios basándome en lo que me decían las academias. ¿Qué arma tu semireacción? ¿Qué luego súmalas y todo? Sí, está bien, metódicamente eso es bueno, pero para el examen de admisión no, chicos. Para el examen de admisión lo que tú tienes que hacer es violento, recuenta rápido. O sea, nadie te va a revisar en el examen de admisión si hiciste el procedimiento bonito o no le hiciste el procedimiento bonito. No, no, nadie te va a revisar eso. Lo que tú quieres es llegar a tu respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo logras llegar a tu respuesta? Lo primero, escucha la metodología. Primero lo que tienes que hacer es verificar que las reacciones que te están dando son reacciones de reducción o semi-reacciones de reducción. Y eso es algo que casi fijo UNI te lo va a dar. ¿Por qué razón? Porque en todos los libros aparecen los potenciales de reducción. Profe, en mi academia a mí me dan a veces mezclado oxidación con reducción, porque es tu academia. Revisa los problemas de CEPRE-UNI, revisa los problemas de admisión UNI y siempre son potenciales estándar de reducción. Así que apunta siempre a ello, ¿ya? El hierro desde +2 hasta 0, chicos. ¿Qué cosa es? ¿Oxidación o reducción? Habla. El hierro desde 2 hasta 0. ¿Qué cosa es? ¿Oxidación o reducción? Muy bien, Daniel. Perfecto. El cloro desde 0 hasta -1. ¿Qué cosa es? ¿Oxidación o reducción? También reducción. Entonces, lo primero ya lo tienes cerrado. Ambos son reducción. Luego, entre los dos, verifica quién es más grande o quién es mayor. ¿Es mayor el primero o el segundo? Pon uno o dos. ¿Quién es mayor? ¿El primero o el segundo? El segundo, perfecto. Entonces, el que es el mayor es el cátodo, ¿ya? Y el que es el menor es el ánodo, ¿ya? Entonces, si tú quieres hallar el potencial estándar de la celda, el potencial estándar de la celda va a ser el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Profe, eso siempre me confunde. Pregunta, ¿este es potencial de reducción? Sí, porque está en una reducción. Pregunta, ¿este es un potencial de reducción? Sí, porque esto es una reducción. Entonces, ambos son potenciales de reducción. Y si no fueran potenciales de reducción, convierte la reducción invirtiendo el proceso. Y como tú ya analizaste quién es el cátodo y analizaste quién es el ánodo, todo esto se convierte nada más en que debas restar el potencial de reducción del cátodo, que vale más 1,36 voltios, menos el potencial del ánodo, que es menos 0,44 voltios. Y cuando haces este proceso, el potencial estándar de la celda, ¿cuánto te da? Te da 1,8, me parece. 1,80 voltios más 1,80 voltios y cerrado. Listo el pollo. Alternativa para este caso, marcarías como respuesta la letra B. Profe, pero en mi academia a mí me han enseñado con reacción química y todo eso. Chicos, ¿alguien te va a revisar si tú has hecho la reacción química o no? Tú lo que quieres es llegar a esto y llegas a esto con lo de acá.
Profe, pero está chambeando. No, no estoy chambeando. Estamos utilizando lo que nos está pidiendo exactamente el examen de admisión. No tienes que hacer más de lo que se te está pidiendo. Si te piden hallar el potencial de la celda, halla el potencial de la celda. Si te piden la semirreacción, ahí sí vas a tener que hacer la semirreacción o la reacción química. Pero como no te lo piden, ¿para qué vas a perder el tiempo en eso? ¿Ya? No lo hagas. Entonces, para este caso, marcarías como alternativa la letra B. Esa es tu respuesta. Sigamos. Nuevamente. Determina el potencial de la celda diseñada con, tienes el cadmio y el hierro. Si recuerdas cuáles eran cuál es la metodología que tienes que dar de la reducción. Segundo paso, ¿quién de los dos es el mayor? ¿El primero o el segundo? ¿Quién es el mayor? ¿El primero o el segundo? El segundo. Por lo tanto, si él es mayor, para ti este señor es el cátodo y para ti este señor es el ánodo. Muy bien. ¿Y qué decía la regla? Si yo quiero el potencial estándar de la celda, ¿esto a qué va a ser igual? El potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Ya? Y entonces, el potencial estándar de la celda equivale hacia el más 0,771 voltios menos 0,403 voltios, ¿ya? Y esto corresponde a un potencial de celda que equivale a ¿cuánto? A 1, y algo, ¿no? 1,174 puede ser. A ver, verifica. 1,174 voltios. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, a mí en la academia me han enseñado cuando la concentración es diferente de 1 molar o me han enseñado una ecuación con logaritmos. Olvídate. Eso ya no viene en admisión. Estás perdiendo el tiempo. Te estás distrayendo en cosas que no vienen en admisión. Si tú ves problemas de este tipo y estás a punto de postular a uni, ese problema descártalo. Ese problema ya no viene en uni, ya no viene celdas de concentración, ya no viene ecuaciones con logaritmos, ya no. Simplemente es sumar o restar los potenciales estándar de celda, ¿ya? Si es que tú quieres hacerlo, hazlo después de que tú has ingresado, date un tiempo y dices, ah, mira, así se resolvía, qué chévere, ya, pero ya ingresé. No, man, yo lo conozco como cultura general, nada más. Más que eso ya no, chicos. Si no, vas a perder el tiempo y te vas a distraer en cosas que no vienen en admisión. Siguiente, te dice, mira, utilizando los valores de los potenciales estándar de reducción, ¿ya? Explique de forma razonada cuál o cuáles de las siguientes reacciones se producirán de manera espontánea, ¿ya? Entonces, mira, lo que yo hago, yo, José de la Chaga, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, todos los potenciales de más 2 hasta 0, de más 2 hasta 0 y de más 2 a 0 son potenciales de reducción. Allá, entonces significa que todos son potenciales de reducción. Entonces, lo que yo voy a hacer es ordenar todo de mayor a menor. O sea, significa que el cobre, mira, el cobre con carga más 2 gana un par de electrones y se convierte en cobre metálico. ¿Cuánto vale su potencial estándar? Su potencial estándar equivale a más 0,34 voltios. Luego, el otro señor es el níquel. El níquel de carga más 2 electrones se convierte en níquel metálico. El potencial de este señor vale menos 0,25 voltios. Profe, le pongo el signo igualito, tú no te preocupes. A ti lo que te importa es que esto sea una reducción. Y si tú estás claro de que esto es una reducción, no te hagas ningún rollo. Luego,
Luego tengo por aquí, como él tiene el mayor potencial estándar de reducción, mira, él es el que tiene el mayor potencial estándar de reducción, entonces significa que esta es la sustancia que se reduce con mayor facilidad o por lo tanto es el mejor agente oxidante. Entonces, si en una pregunta de admisión, a ti dentro de un grupo te preguntan quién es el mejor agente oxidante, será aquella especie que tiene el mayor potencial estándar de reducción. ¿Ya? Y te vas a lo contrario. Lo contrario está acá. Mira, si él es el que se reduce con mayor facilidad, él es el que se oxida con mayor facilidad. Y por lo tanto, si esta sustancia se oxida con mayor facilidad, es el mejor agente reductor. ¿De acuerdo? Entonces, si en el examen de admisión te preguntan dentro de este grupo quién es el mejor agente reductor, él es el mejor agente reductor. ¿De acuerdo? Entonces, este señor se reduce sobre él y sobre él. Significa que si él se va a reducir, a él y él no le queda otra cosa que oxidarse. ¿Ya? Él se puede reducir frente al magnesio, pero no frente al cobre. Bastante cuidado. Entonces, si tú analizas, ¿qué te dice aquí el proceso? Mira, de forma razonada. El magnesio se reduce, porque el magnesio se reduce y el cobre se oxida. Te pregunto, viendo esto, lo de acá, ¿esto es espontáneo? ¿Sí o no? Ayúdame. Habla, rapidito. ¿Sí o no? Magnesio se reduce, cobre se oxida. De acuerdo a esto, ¿es espontáneo? ¿Sí o no? No, no es espontáneo. Lo espontáneo es que el cobre se reduzca y el magnesio se oxide. Eso es lo espontáneo. Lo espontáneo es que él se reduzca y él se oxide. Por lo tanto, no es correcto. Claro, excelente, Daniel. Lo espontáneo no es esto. Lo espontáneo es lo inverso. O sea, que el cobre se reduzca y el magnesio se oxide. Por lo tanto, esto de acá es no espontáneo. ¿Ya? Espontáneo que el níquel se oxide y que el cobre se reduzca. ¿Es espontáneo? ¿Sí o no? Responde, ¿sí o no? Viendo el listado. Excelente, Walter. Sí, esto es espontáneo. ¿Por qué? ¿Qué viene a ser espontáneo? Espontáneo es que el cobre se reduzca frente al níquel. El cobre se va a reducir frente al níquel y frente al magnesio. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que el cobre se reduce frente al níquel. Entonces, esto sí. Ahora, pregunta, ¿esto es espontáneo, sí o no? Cuando el cobre se reduce, claro, cuando el cobre se reduce, cuida, sí, sí, Daniel, pero cuando el cobre se reduce, es este níquel el que se oxida. Y cuando el cobre se reduce, es este magnesio el que se oxida. Típicamente, si queremos hablar en los términos correctos, es que el ion cobre oxida al níquel metálico o el ion cobre oxida al magnesio metálico. Se suele utilizar esa terminología para diferenciar lo que es ion de lo que es un elemento metálico. ¿De acuerdo? Perfecto. Que quede claro eso. Pregunta, ¿esto es espontáneo? ¿Sí o no? No, imposible. Esto no va a ocurrir. No va a pasar. Eso no va a ocurrir. ¿Ya? No va a ocurrir que el magnesio se oxida, ¿ya? Y que el cobre también se oxida. Si tú te das cuenta, acá hay dos oxidaciones. Eso incluso, de acuerdo al redox, no está bien. Para redox tiene que haber una oxidación y una reducción. Eso no va. Entonces, ya, para cerrar con broche de oro, ¿esto es posible o no es posible? Lo último, ¿sí o no? Sí, claro, porque estoy viendo que el magnesio se oxida y el níquel se reduce. El níquel se reduce y oxida al magnesio metálico. Entonces, esto sí es posible. Directo, nada más. Tú ves los potenciales y se acabó. Cerrado el problema. Entonces, ¿cuáles van a ocurrir de manera espontánea? 2 y 4, alternativa de respuesta, clave, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. Listo. Supongo que sí. Supones que sí, Daniel, ¿qué cosa? No, no me estés dejando nada en el aire, ¿ah? Ya. Entre el magnesio y el níquel. Ya.
entre el magnesio y el... Volvemos. Magnesio y níquel. Mira, níquel está acá. Magnesio está acá. El cobre, el ion cobre, se reduce a costa de que el níquel metálico y el magnesio metálico se oxiden. Si el níquel se reduce, solamente va a oxidar al magnesio metálico, pero no lo va a poder oxidar al cobre. ¿Ya? Que no necesariamente, ¿qué cosa? Ah, ya, listo. Entonces, si te quedó claro, chévere. Ten bastante cuidado. Listo, continuemos. Ahora, pasamos a celdas electrolíticas, ¿ya? En las celdas electrolíticas no es, a ver, las celdas electrolíticas, a diferencia de las celdas galvánicas, celdas voltaicas o pilas, simplemente, ¿ya? Galvánicas en honor a Luigi Galvánica, voltaicas en honor a Alessandro Volta, y pilas simplemente, si quieres llamarlo de otra manera, pilas o baterías, ¿ya? Son hasta cierto punto lo opuesto en espontaneidad a las celdas electrolíticas, ¿ya? No puedo decir que son totalmente opuestos, sino simplemente en términos de espontaneidad, porque en una celda galvánica, tú te aprovechas de una reacción redox que produce una transferencia de electrones para producir electricidad, ¿ya? Eso es lo que hace una celda galvánica. La celda galvánica se aprovecha de la ocurrencia de una reacción redox espontánea donde hay transferencia de electrones para producir electricidad. Tú has visto el caso en el que te han puesto que tienes papas o limones o naranjas, ¿no? Y le ponen alfileres con cobre y puedes encender un foquito, ¿ya? ¿Ese es por qué? Porque tú estás aprovechándote la reacción química que va a haber entre el ácido y el cobre, la transferencia de electrones, para encender un foquito. Ese es un proceso espontáneo. Celdas galvánicas, sinónimo de espontaneidad. En cambio, las celdas electrolíticas no. Las celdas electrolíticas tú lo que haces es dar energía eléctrica a un sistema para promover la ocurrencia de una reacción redox no espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre la electrólisis y una celda galvánica. Entonces, si nosotros analizamos, estos vienen a ser los elementos que tiene una electrólisis, que lo vamos a ir repasando a medida que vamos avanzando para aprovechar el texto. Dice, en las celdas electrolíticas debe haber iones en el equilibrio o solución para que haya flujo de corriente. En el electrodo negativo ocurre la reducción. Los electrones que constituyen se encuentran conectados a una fuente de corriente eléctrica continua. En el ánodo ocurre la reducción y se transfieren electrones de la especie química hacia otro electrón. Ya. Bueno, esta es una celda galvánica. Definitivamente debe haber iones en equilibrio, ¿no? O en solución para que haya flujo de corriente. No puede haber acumulación de carga positiva ni acumulación de carga negativa. Eso es imposible. No puede haber. Los iones siempre tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, esto, sin dudarlo, esto es verdadero. Siempre tiene que haber iones en equilibrio. Por ejemplo, tú tienes aquí el sodio y el cloro. No puede haber acumulación de carga positiva ni acumulación de carga negativa. Tiene que haber un equilibrio entre las cargas. Lo primero es correcto. En el electrodo negativo ocurre la reducción. Listo. A mí me gusta esta parte de acá porque con esta parte hay una mnemotecnia muy bonita que te va a ayudar a que esto lo recuerdes forever and ever. Y te vas a acordar de Unidemia también forever and ever. Mira, veamos acá. ¿Qué significa? Partimos de esto, mira. ¿Qué significa la palabra ion? La palabra ion significa viajero o el que se dirige a. Por lo tanto, yo tengo dos iones. Un ion es el catión y el otro ion es el anión. Pero como la palabra ion significa viajero, ¿ya? ¿Qué significará entonces catión? Catión significa el que viaja hacia el cátodo. Y anión significará el que viaja hacia el ánodo, ¿ya? ¿Y qué proceso va a ocurrir en cada uno de ellos? Ah, muy bien. En el cátodo va a ocurrir la reducción, ¿ya? Y en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Chicos, miren, el catión, ayúdame, ¿qué carga tiene? ¿Posi o nega? Ponlo en el chat, por favor. El catión, ¿qué carga tiene? Positiva. Si el catión tiene carga positiva y va hacia el cátodo, entonces el cátodo, ¿qué tiene que ser? Negativo.
Si el anión tiene carga negativa y el anión se va hacia el ánodo, entonces el ánodo, ¿qué carga tiene que ser? Positiva. Se acabó. Cerrado. Ahora, mira, catión, cátodo, reducción. Todas consonantes. Anión, ánodo, oxidación. Todas vocales. Se acabó, cerrado. Ya sabes, electrólisis. ¿Sí? Y de esto viene mucho, mucho, mucho en examen de admisión. Bastante. Con este juego de palabras te quieren tranquear en examen de admisión, pero tú ya no vas a estar tranqueado nunca más, porque catión, cátodo, reducción, todas son consonantes. Anión, ánodo, oxidación, todas empiezan en vocal, se acabó. El electrodo negativo ocurre en la reducción. ¿Quién es el electrodo negativo? El cátodo. Y en el cátodo, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Qué va a hacer esto? Verdadero. ¿Ya? Los electrodos que la constituyen a la sed electrolítica se encuentran conectados a una fuente de corriente continua. Sí, una pila, una batería o cualquier fuente de corriente continua. Eso es verdadero. ¿Ya? Y por último, en el ánodo ocurre la reducción y se transfieren electrones de la especie química hacia dicho electrodo. ¿Qué marcas ahí? ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? ¿Verdadero o falsa? Falso, claro. Porque en el ánodo ocurre la oxidación. En el ánodo ocurre la oxidación. Sea celda galvánica, sea celda electrolítica, en el ánodo ocurre la oxidación. Y los electrones siempre van desde el ánodo hacia el cátodo. Siempre salen del ánodo y se dirigen hacia el cátodo. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, verdadero, 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 falso, marcarías como alternativa la letra C. Clave, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Continuemos entonces. Siguiente pregunta, pregunta número 16. Esta pregunta te la voy a dejar con su regalito, ¿ya? Con su regalito. Y es más, en la pregunta que le resolvimos a Mijael en YouTube, había una relación con respecto a esto, pero te voy a dejar esto más el cuadrito porque te va a servir muchísimo. Tienes la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y concentrado. Esto es lo que más viene en admisión, chicos. Cloruro de sodio acuoso concentrado. Lo que más viene en todas las preguntas de admisión, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar acá? Mira, en el cloruro de sodio acuoso concentrado, tú vas a tener dos posibilidades. La reducción del sodio o la reducción del agua. ¿Qué ocurre? Se reduce el oxígeno del hidrógeno del agua para formar hidrógeno gaseoso. Y en el otro caso, tienes dos posibles oxidaciones. La oxidación del cloruro y la oxidación del oxígeno para formar oxígeno molecular. ¿Qué ocurre? La oxidación del cloruro. ¿Ya? Entonces, lo que tú vas a observar es que en el ánodo se forma cloro gaseoso. Mira, acá está el cloro gaseoso que se genera. Aquí está el ánodo. ¿Ya? Y en el cátodo se forma hidrógeno gaseoso, pero además se forman grupos OH. ¿Ya? Y acuérdate que el grupo OH, ¿qué naturaleza tiene? ¿Naturaleza ácida o naturaleza básica? ¿O qué naturaleza le da una solución? ¿Ácida o básica? Respóndeme eso, por favor. Muy bien, Daniel. Naturaleza básica. Entonces, si yo le agrego fenolftaleína, una gotita de fenolftaleína alrededor del cátodo, como esto tiene naturaleza básica, se va a enrojecer. Y eso es lo que tú observas acá. Se va a poner de color rojo grosella. ¿Ya? Entonces, si yo sumo ambas de mis reacciones, mi reacción global es esta de acá. Ahora, lo que vimos en YouTube, lo que les dejé en YouTube fue la pregunta: ¿por qué razón, si el proceso debería favorecer al oxígeno, favorece al cloro? Espero que lo hayas leído. Y si no lo has leído, hay algo que se conoce con el nombre de sobrepotencial. Te vuelvo a preguntar, ¿las reacciones de electrólisis corresponden a un proceso espontáneo o inducido? Ayúdame. ¿Espontáneo o inducido? Electrólisis. ¿Espontáneo o inducido? Muy bien, Daniel. Inducido. De eso partimos. Por lo tanto, yo voy a necesitar que esta fuente de corriente provoque
la transferencia de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. O sea, esto de acá me va a hacer posible que ocurra el proceso. Pero si tú te das cuenta, por cada unidad de cloro, yo aquí transporto 2 electrones. Y por cada unidad de oxígeno, aquí yo transporto 4 electrones. Te pregunto, ¿qué es más fácil de transportar? ¿2 electrones o 4 electrones? Te creo. Muy bien, Daniel Adriano, 2 electrones. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista termodinámico, debería ocurrir este proceso, profe, está hablando en difícil. Termodinámico significa que espontáneamente, ¿sí? Espontáneamente debería ocurrir esto. Esto también implica que yo voy a transferir 4 electrones frente a 2 electrones. Como resulta más fácil transferir 2 que 4 electrones, el proceso ocurre haciendo de que se genere cloro gaseoso. Siempre y cuando, papá lindo, siempre y cuando el cloruro de sodio esté concentrado. Porque si no está concentrado, no pasa eso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta en exámenes de admisión única. ¿Ya? Entonces, te dice, uno de los productos formados es hidróxido de sodio, yes, yes, yes. Eso es correcto. ¿En el cátodo se produce la reducción del sodio? No. En el cátodo se produce la reducción del agua para formar hidrógeno. Esto no. ¿En el ánodo se produce hidrógeno gaseoso? No. En el ánodo lo que se va a producir es cloro gaseoso. Esto no es correcto. ¿En el cátodo se obtiene cloro? No. En el cátodo se obtiene hidrógeno. ¿En el ánodo se produce oxígeno? No. Debería producirse oxígeno, sí, pero se termina produciendo cloro gaseoso. Ahora, lo que te dejo de regalito, bonus track, ¿ya? Esta tablita. Facilísimo. Toda sal fundida, cloruro de sodio, cloruro de potasio, en el cátodo da el metal y en el ánodo el no metal, ¿ya? Si yo tengo cloruro de sodio acuoso concentrado, en el ánodo me da cloro y en el cátodo me da hidrógeno, ¿de acuerdo? Solamente si es concentrado. Pero si yo tengo soluciones acuosas, por ejemplo, de cloruro de sodio, de sulfato de sodio, de agua acidulada o de sulfato de cobre, en el ánodo se produce el oxígeno y en el cátodo se produce el hidrógeno, a menos que esté involucrado el cobre, porque el cobre se reduce más fácilmente que el hidrógeno, por lo tanto se producirá en el cátodo. Y si tú tienes cloruro de cobre acuoso y concentrado, obviamente al igual que él, se va a formar cloro en el ánodo y cobre en el cátodo. Es más, mira, si tú ves las soluciones acuosas, en el ánodo se produce oxígeno, vocal, vocal. Y en el cátodo se produce hidrógeno, consonante, consonante. ¿De acuerdo? Más fácil que eso, chicos, más mnemotecnia que eso, no. Ahora, otra cosa muy importante. Profe, ¿y por qué tanta vaina que le ponen que concentrado, diluido y todo? ¿Por qué simplemente no dicen si se está formando hidrógeno y oxígeno? ¿Por qué no me dicen electrólisis del agua? ¿No sería más fácil? Porque igual es el oxígeno el que se está generando y el hidrógeno el que se está generando. ¿Por qué tanta cosa de que si es concentrado, diluido? ¿Por qué, papá? ¿Por qué esa necesidad de colocar tanta cosa y no solamente hablar del electrólisis del agua? O sea, ¿por qué no le pongo electricidad al agua directamente? ¿Por qué? Respóndeme eso. ¿Por qué no le aplico electricidad directamente al agua? Excelente, Daniel, mis respetos contigo, ¿eh? Una ovación contigo, ¿verdad? Muy bien. No, te creo todo lo que tú me digas, todo lo que tú me digas. Es más, si ahorita tú me das el score del Perú, Ecuador, hasta te creería, pero no vayamos a eso, ¿ya? Es por la razón que está diciendo Daniel, ¿ya? Daniel Guillermo. Porque el agua es pésima conductora de electricidad. Yo no puedo hacer la electrólisis del agua, porque yo necesito que el agua tenga algo que permita el flujo de la corriente eléctrica. El agua no es un buen electrolito, el agua no conduce la electricidad, por eso yo no puedo hacer electrólisis del agua directamente. Tengo que hacer algo que conduzca la electricidad, y ese algo que conduzca la electricidad va a ser cualquiera de estas especies. Por esa razón es que se da ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces,
marcaríamos aquí como respuesta la letra A. Esa es tu clave, ¿ya? Siguiente. Pregunta número 17. Ajá. ¿En qué tiempo, horas, debe realizarse la electrólisis de sulfato de cobre con la intensidad de corriente de 5 amperes para producir 635 gramos de cobre en el cátodo con un rendimiento porcentual del 90%? Ya, del 90%. Vayan para afuera. Mi oficina es pet friendly. Dice, a ver, miren, analicemos. Si yo quiero resolver esto, lo primero que debo tener en cuenta es lo siguiente, ¿ya? Que el cobre proviene de acá. Tengo una consulta, ¿el cobre con qué carga está trabajando acá? Ayúdame con eso. ¿Con qué carga trabaja el cobre acá? Más 2. Muy bien, Daniel Guillermo. ¿Por qué? Porque un alumno unidemia, ¿ya? Porque un alumno unidemia, tienes esto de acá. El ion sulfato, carga menos 2, ¿ya? Ya sabes que el sulfato tiene carga menos 2. Por lo tanto, el cobre, ¿qué carga debe tener? El cobre debe tener carga más 2, para que la suma, más 2 menos 2, me dé 0, ¿de acuerdo? Si tú tienes esto, tienes el cobre de carga más 2, este señor se va a transformar en cobre metálico. Lo que me interesa saber es que acá el cobre con carga más 2 va a ganar un par de electrones para transformarse en cobre metálico. En cobre, sí. Ahí está, cobre. Entonces, chicos, si nosotros nos vamos a la estequiometría, 2 mol de cobre o 2 mol de electrones me va a dar como resultado 1 mol de cobre, ¿cierto? 2 mol de electrones me va a generar 2 mol de cobre. Pero tú acuérdate que 1 mol de electrones es un Faraday. Y 2 mol de electrones, entonces, ¿a cuánto va a significar? Ayúdame. Si un mol de electrones es 2 Faraday, o perdón, si un mol de electrones es un Faraday, 2 mol de electrones, ¿cuánto será? Claro, obvio. 2 mol de electrones va a ser 2 Faraday. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto va a ser 2 Faraday. Y te pregunto, ¿un Faraday a cuánto equivale en Coulomb? ¿Eh? ¿Un Faraday a cuánto equivale en Coulomb? Eso lo tienes que saber de memoria. Un Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Un Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Pero eso lo vamos a utilizar después. ¿Por qué? Porque a ti te han dicho que has producido 635 gramos de cobre con un rendimiento porcentual del 90%. Te pregunto, ¿tú esperabas los 635 gramos de cobre? ¿Sí o no? Primero responde, ¿esperabas los 635 gramos de cobre? ¿Sí o no? Daniel nos dice que sí. Esperábamos los 635 gramos de cobre. ¿Todos de acuerdo con Daniel? Mira, has obtenido 635 gramos de cobre porque el rendimiento fue del 90%. O sea, yo no esperaba 635 gramos de cobre. Yo obtuve 635 gramos de cobre porque el rendimiento fue del 90%. Te pregunto ahora, ¿esperabas más de 635 o menos de 635? Te creo. Ahí sí te creo. Muy bien, Daniel. Esperabas más. Tú obtuviste 635 porque el rendimiento fue del 90%. En realidad tú no esperabas esto, tú esperabas más. Entonces tú vas a decir, la cantidad teórica, ¿ya? La masa teórica de cobre, ¿a qué va a ser igual? Mira, si tú me entiendes la matemática, va a ser 635 entre 0,9. ¿Sí o no?
A ver, mastícalo. ¿Sí o no? Porque eso es lo que te va a salir matemáticamente. Tú vas a decir, 635 gramos es al 90%, ¿no? 635 o qué más espero, es al 100%, como 635 es al 90%. Entonces, al final te va a salir 0,9. ¿Sí? Ya. Eso ya tú terminas de ver la matemática. Pero lo que yo esperaba teóricamente es esto, ¿ya? Entonces, ahora tú vas a decir, mira, 2 mol de cobre me genera, o perdón, 2 mol de electrones me genera 1 mol de cobre. 2 mol de electrones es 2 Faraday. O sea, esto es equivalente a que tú digas 2 por 96.500 coulombs. Y esto es 1 mol de cobre. 1 mol de cobre, ¿a cuánto equivale? A 63,5 gramos. ¿Ya? Pero como yo esperaba 635 sobre 0,9 gramos, entonces esto, ¿a qué carga corresponde? Operas matemáticamente y tu carga, ¿a qué va a ser igual? Esto por esto entre esto. O sea, 2 por 96.500 por 635 entre 0,9 y todo dividido entre 63,5. ¿Ya? Entonces, operas y obtienes, pero la carga es el producto de la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Y la intensidad de corriente cuánto vale? La intensidad de corriente vale 5 amperes y multiplicado por el tiempo. Despejas de aquí y te va a dar el tiempo. ¿Cuándo te da ese tiempo? A ver, opera matemáticamente. Rapidito, ojalá que por ahí nos pueda dar para hacer otro ejercicio más. ¿Cuánto te dio? No, yo como respuesta, bueno, a mí me ha salido 119,13 horas. Profe, no sale eso, sale un número más grande. Claro, te va a salir un número más grande porque te va a salir en segundos. Entonces, para que estos segundos tú los conviertas en horas, los vas a tener que dividir entre ¿cuánto? Entre 3.600. Y cuando lo dividas entre 3.600, te va a dar como respuesta la letra D. Clave, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Es operar matemáticamente. Bueno, nos queda menos de un minuto, chicos. Esto va a ser algo similar. Ya creo que lo dejamos porque si no nos va a faltar el tiempo. Así que yo creo que se los resuelvo y se los mando ya resuelto para que esté bien. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces vamos a quedar ahí. Nos vamos a ir acomodando. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, chao.